Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio poder acompañarte en tu tiempo con Dios del día de hoy. Este momento donde nosotros sencillamente decidimos abrir la palabra del Señor y recibir estos principios bíblicos que Dios tiene para nuestra vida. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarte, gracias por suscribirte a nuestro canal y muchas gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en la primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo número 2 y vamos a meditar a partir del versículo número 10 hasta el versículo número 16. Nosotros le hemos titulado a esta reflexión de la siguiente manera: más profundo, más profundo. Y es que yo tengo la convicción personal de que Dios no desea que nosotros nos conformemos con una vida cristiana solamente en la superficie. Creo en lo personal que Dios espera que nosotros dejemos a un lado la rutina y la vida cómoda donde sencillamente no hay madurez y no crecemos en nuestra vida cristiana. Creo que el Señor espera que nosotros vayamos un poquito más profundo de la mera apariencia, un poquito más profundo de la simple religiosidad, un poquito más profundo de nuestras heridas y esos problemas que a veces estamos enfrentando en nuestra vida. Y creo que en esta parte de la escritura precisamente se nos habla de ello, donde podemos descubrir por lo menos tres enseñanzas que queremos compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. La primera enseñanza nosotros la observamos a partir del versículo número 10 al versículo número 13. Le pusimos de la siguiente manera: Dios revela cosas profundas a quienes le buscan. Dios revela cosas profundas a aquellos que le buscan. Creo que estos versículos son bastante interesantes, bastante profundos, valga la redundancia, dentro de lo que estamos compartiendo, y anhelamos verdaderamente que lo podamos disfrutar y poder discernir qué es lo que Dios tiene para nosotros. Versículo número 10, te lo voy a leer, dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y creo que esta última parte del versículo número 3 es algo tan impresionante. Dios nos ha concedido su Santo Espíritu, nos ha permitido esta gran bendición. Por lo tanto, de alguna manera, nosotros tenemos que aprender a ir un poquito más profundo para poder conocer un poco más de la presencia de nuestro Dios. ¿Sabes? Dejar la superficie, esa superficie de nuestra vida cristiana, implica, entre otras cosas, ser honestos con nosotros mismos, darnos cuenta que no podemos seguir pretendiendo nada más, dejándonos llevar por la rutina de la vida. Implica tener el tiempo y la paciencia para poder abrir la palabra, para poder tener tiempos de oración, para poder buscar la presencia de Dios, pero también implica la obediencia. Y sabes, creo que Dios conoce las profundidades que nadie puede comprender. Donde el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos permite de alguna manera tener algún tipo de atisbo de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y es que el Espíritu Santo es algo tan hermoso que Dios nos da. Creo que el versículo número 3 dice: sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que hay una hermosa bendición en el poder entender que el Espíritu Santo nos brinda a nosotros esas herramientas que necesitamos para ir un poco más profundo. Recuerda muy bien que la palabra del Señor nos habla de que Dios nos bautiza con su Espíritu Santo, cuando menciona en Primera de Corintios capítulo número 12, versículo número 13. Nos habla que su Espíritu Santo nos sella cuando vemos la escritura en Efesios capítulo número 1, del versículo número 13 y 14. Y también nos habla de que su Espíritu Santo permanece en nuestras vidas. Sí, adelante a pesar de todo. Creo que Juan capítulo número 14, versículo 16,
lo expresa de esta manera cuando dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ese para siempre significa para siempre. Así que necesitamos reconocer que el Espíritu Santo está con nosotros y nos va revelando cosas más profundas, nos va ayudando cuando nosotros estamos en esta plena disposición de buscar el rostro de nuestro Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender lo que Dios nos ha dado, como lo menciona entonces este versículo número 12 que te acabo de leer, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y creo que la verdadera transformación ocurre cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, cuando nos enseña estas cosas espirituales, como lo menciona el versículo número 13, cuando dice: de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Necesitamos reconocer entonces que nuestra vida solamente puede ser transformada cuando nosotros tenemos una comunión plena con este Dios maravilloso y el Espíritu Santo se encarga de que vayamos un poquito más profundo en nuestra relación con Dios. Y esto creo que me lleva entonces a una segunda enseñanza que podemos observar a partir del versículo número 14 y 15. Nosotros le pusimos así: el Espíritu Santo nos ayuda a comprender la vida de manera correcta. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender la vida de manera correcta. Creo que esta última parte del versículo número 13 es muy importante. Dice: sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Necesitamos tener la disposición, querido hermano y querida hermana, de acomodar lo que es espiritual con lo que verdaderamente es espiritual. No podemos quedarnos nosotros solamente confundidos en nuestra vida. Dice el versículo número 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabes? Creo que una vida lejos de Dios de alguna manera va perdiendo la sensibilidad espiritual. Por eso es muy importante mantener una relación, una comunión fresca con Dios en cada momento de nuestra vida. Cada día que nosotros tenemos sobre esta tierra deberíamos de procurar mantener la frescura de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sabes? El Espíritu Santo cambia nuestra manera de entender la vida, nos va haciendo reconocer que al final hay cosas que solamente se pueden discernir espiritualmente. Y es que el Espíritu Santo nos ayuda entonces a llevar una vida de madurez, nos permite ir hacia adelante creyendo, creciendo. Y sabes que una de las principales señales de una vida cristiana con mayor madurez precisamente tiene que ver con desarrollar este atributo del Espíritu Santo, el discernimiento espiritual, esta bendición, este don del Espíritu Santo. El versículo número 14 dice entonces: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos nosotros tener el discernimiento de parte de Dios para poder avanzar, para poder madurar. No vamos a poder madurar si no logramos desarrollar el discernimiento espiritual. Y recuerda que el discernimiento tiene que ver con entender cuál es la fuente de las cosas que vienen a nuestra vida. Saber plenamente qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Si algo es bueno para nosotros o si algo es malo. Aplicar sabiduría, pues ya sería el siguiente paso, ¿verdad? Cuando ya tienes el discernimiento entre lo bueno y lo malo, la sabiduría te permite elegir lo bueno, te permite elegir lo correcto. Y creo que tenemos que entonces nosotros reconocer también lo que dice el versículo número 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Sabes, la madurez espiritual de alguna manera lo que nos va a permitir a nosotros es procurar vivir una vida más equilibrada, con mayor estabilidad. Creo que en otras palabras eso es lo que el versículo número 15 nos quiere dar a entender. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado
por nadie, sencillamente porque las cosas espirituales se tienen que mirar a través de las cosas espirituales, y las personas que no tienen esta particularidad de una vida cristiana, de vivir una vida espiritual conforme a lo que establece la palabra del Señor, sencillamente no van a lograr entender lo que nosotros estamos viviendo en la fe cristiana. Por eso es muy importante entender que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender la vida de una manera correcta. Querido hermano y querida hermana, vamos a aprovechar este recurso tan hermoso que tenemos. ¿Para qué? Para ir un poquito más profundo, para no quedarlo solamente en la periferia, para no quedarlo solamente en la superficie de la fe cristiana, sino ir un poquito más allá, reconociendo que tenemos un Dios que está ahí para ayudarnos y para sostenernos. Creo que hay una última enseñanza muy valiosa en el versículo número 16. Nosotros le pusimos de la siguiente manera: en Cristo podemos desarrollar una mente espiritual. En Cristo podemos desarrollar una mente espiritual. Fíjate lo que dice el versículo 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el apóstol Pablo trae una gema tan poderosa, trae un tesoro para nuestras vidas que lo tenemos que comprender. Dice aquí, nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la oportunidad, tenemos la manera de poder transformar nuestra manera de pensar, cambiar nuestros hábitos, cambiar todo lo que nosotros llevamos en nuestra vida natural, para poder de alguna manera entonces desarrollar nuestra vida cristiana un poco más profundo. Sabes, tener la mente de Cristo significa aprender a pensar diferente, a dejar el orgullo y cambiarlo por la humildad, dejar a un lado el rencor y el resentimiento y cambiarlo por el amor genuino que solamente Dios nos da. Hacer a un lado nuestras rencillas y traer el perdón que Dios quiere que nosotros traigamos. Hacer a un lado nuestras excusas y comenzar a tener esa obediencia para avanzar en la fe cristiana. ¿Sabes? Esto significa tener la fe, de tener la mente de Cristo. Significa acomodar lo espiritual con lo espiritual, como lo mencionaba el versículo número 13. Es decir, acomodar nuestros pensamientos a pensamientos espirituales, nuestras palabras a palabras espirituales, nuestras acciones a unas acciones que realmente revelen que somos verdaderos cristianos, y entonces nuestra vida espiritual se verá llena de esta presencia de nuestro Dios, y nuestra mente irá siendo transformada hacia la mente de nuestro Señor Jesucristo. La mente de Cristo se desarrolla entonces caminando cerca de Él, y mientras más lo conocemos, más nuestra mente va cambiando, más nuestro corazón va avanzando, más nuestra vida va avanzando y cambiando. ¡Wow! Qué profundo pasaje el del día de hoy, qué tremendo texto el que nos ha tocado meditar en esta oportunidad. Y bueno, querido hermano y querida hermana, yo te animo a que no te quedes solamente en la superficie, vamos un poco más profundo. Recuerda que si lo hiciéramos de manera natural, en el ejercicio de querer aprender, digamos, a bucear más profundo, los que bucean de alguna manera tienen que aprender a tener la habilidad de cambiar sus hábitos, tienen que aprender a respirar, tienen que aprender a adaptarse a la presión que viene a la vida, tienen que darse cuenta que hay cosas que tienen que soltar, que son peso innecesario, y entonces enfocarse y mantener la calma. Creo que en lo espiritual nosotros deberíamos de hacer lo mismo, a cambiar nuestros hábitos, soltar todas aquellas cosas que nos están impidiendo tener una mejor relación con nuestro Dios, y bueno, aprender entonces a ir un poco más profundo. Nos gustaría que no te quedases solamente tú mirándonos, y nos gustaría que participaras de este devocional. ¿Y qué te parece si nos ayudas respondiendo alguna de estas dos preguntas? ¿Qué piensas que nos distrae hoy de buscar a Dios más profundamente? ¿Qué piensas tú que hay en la vida que nos está distrayendo de buscar de Dios un poco más profundo? O bien, una segunda pregunta: ¿qué situación de tu vida te ha llevado a buscar a Dios un poco más profundo? ¿Qué parte de tu historia te ha llevado a que te has dado cuenta que no puedes seguir en la superficie, que necesitas ir más profundo para conocer de Dios? Anótanos, escríbenos un comentario para poder leerte y para poder orar por ti. O solamente, ¿qué te parece si escribes lo siguiente?
Quiero tener la mente de Cristo. Quiero tener la mente de Cristo. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.